Eh, bueno, hermano, gloria a Dios. Otra vez se volvió a cortar el video. Las cosas para Jehová, siempre el maluco se va a querer levantar, pero la gloria sea para el que vive y reina eternamente. La gloria sea para Jehová de los ejércitos. Retomando, pues estábamos hablando del profeta de Judá que había sido enviado por el Señor a molestar a Jeroboam, y cómo el Señor pues había dado una profecía de que nacería un niño a la casa de David que se llamaría Josías, y que este varón sería un instrumento del Dios viviente, y que eh, haría, sacrificaría sobre ese altar que había hecho Jeroboam a los sacerdotes, y que además también quemaría huesos de hombre. Habíamos hablado en el video anterior de la fidelidad del Señor a su palabra, y habíamos mostrado pues el cumplimiento de esa palabra del Señor en Segunda de Reyes 23:15. Segunda de Reyes 23, sí, 15 del 1 al 20, si no estoy mal. Entonces, ese era un punto que, que queríamos resaltar, ¿no? De la fidelidad del Señor a su palabra. Y vamos a resaltar también eh, cómo identificar un verdadero siervo del Señor, un varón de Jehová, un verdadero profeta, porque sabemos que hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo, y que muchos quieren hablar en nombre del Señor, pero el Señor es tajante en su palabra. Dice su palabra que la palabra que sale de la boca de Jehová no vuelve a él vacía, ¿cierto? Y dice, también te enseña la palabra a ti y a mí que su palabra no cae a tierra. También enseña la palabra eh, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces el Señor te enseña a ti y a mí en Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. El título de esta palabra es Dios promete un profeta como Moisés. Pero lo que queremos es extraer de esta palabra cuáles son las características de un verdadero profeta del Señor. En el versículo 18 de Deuteronomio 18, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Sí? Dice el Señor también, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Eso es cuando no somos obedientes o tenemos en poco la palabra que el Señor ha enviado a través de sus profetas, de sus siervos, ¿cierto? Aquí viene en el 20, versículo 20, dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, que muchas veces te ha ocurrido y a ti y a mí, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Entonces, el versículo 22 de Deuteronomio 18 te responde a ti y a mí lo siguiente: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Con presunción habló, habló en su carne, porque fue palabra que Jehová no ha hablado. Testimonios demasiados en la palabra, ¿cierto?
estábamos viendo cómo ese varón de Dios enviaba o llevaba esa palabra a Jeroboam acerca del altar, pero también declaró una señal de que el Señor Todopoderoso estaba hablando a través de él y dijo: este altar se quebrará y toda la ceniza se derramará. Y efectivamente el altar se rompe y se derrama toda la ceniza conforme a la palabra que el Señor había hablado a través de ese varón. El Señor le dio cumplimiento a esa señal para que ese varón entendiera de que era Jehová de los ejércitos el que estaba hablando a través de este siervo. Y entonces el rey extiende su mano y le dice: prendedle. Y resulta que se le seca la mano. Y después, cuando ve la gloria de Dios manifestada a través de esa señal, entiende que verdaderamente es un siervo de Jehová. Y le dice: ora al Señor por mí para que mi mano sea restaurada. Y enseña la palabra a ti y a mí que el varón de Dios oró al Señor y el Señor le restaura la mano. Dios es un Dios de misericordia. Por eso es que el Señor en Lamentaciones 3:22, nunca me cansaré de darle la gloria a esa palabra, que te enseña a ti y a mí que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Nunca han decaído, nunca. Nunca han decaído las misericordias del Señor, ni para ti ni para mí. Porque Dios es un Dios misericordioso, piadoso, compasivo, pero también es cierto que es fuego consumidor. Dios le dijo a Moisés: yo tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera. Así que Dios es autónomo, no puede ser juzgado. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y Él hace como Él quiere. Él tiene misericordia de quien Él quiere, pero también tiene compasión de quien Él quiere. Vimos que el Señor siente misericordia, pero también poderoso es Dios para desechar. Así que está en ti y en mí enamorarle el corazón a Jehová. ¿Sí? Entonces, si el Señor habla a través de un varón, que muchos se quieren llamar varón de Dios, eh, Dios es quien nos conoce. Dice la palabra, como habíamos visto en el video anterior, de que hay hombres que le gustan alabarse a sí mismos, ¿no? Pero el hombre digno de alabanza no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Porque es el Señor quien verdaderamente conoce tu corazón y mi corazón. Y entonces Él puede decir: este es mi siervo, este no es mi siervo. Porque a Dios no lo podemos engañar, Dios no puede ser burlado. Entonces el único que conoce verdaderamente tu mente, tu espíritu, tu corazón, se llama Jehová de los ejércitos. A Dios no lo podemos engañar. Pero sí necesitamos poder identificar un verdadero siervo de Dios. Cuando una palabra verdaderamente viene de Jehová. Porque a veces queremos recibir palabras de cualquiera que viene en nombre del Señor. Y resulta que no todas las palabras vienen de parte de Jehová. Y es cuando cometemos errores. Porque por causa de esos malos profetas, mucho pueblo se ha perdido, mucho pueblo ha errado, mucho pueblo ha llegado a hacer acciones que no estaban conforme a la voluntad ni a los propósitos de Jehová. Entonces necesitamos ser muy cuidadosos con eso. Otro punto importante que quería resaltar en esta palabra tiene muchos aspectos, solo me iba a concentrar en tres, que era la fidelidad del Señor a su palabra, cómo reconocemos un verdadero siervo de Jehová, cuando verdaderamente el Señor Todopoderoso te usa a ti y a mí, y la obediencia que se requiere para ser verdaderos siervos de Jehová. Si bien es cierto que muchas cosas son por gracia, también es cierto que la obediencia es el fundamento o es algo esencial en un verdadero cristiano.
o un verdadero siervo de Dios, aquel varón que se dispone a servirle a Jehová, que le permite al Señor que lo use para la gloria de su nombre, para el ensanchamiento del reino, para ganar siervos para Él, para atraer almas. Acuérdense que el Señor dijo que Él no quería que ninguna de sus almas se perdiera. Y la mies es mucha, pero pocos los verdaderos obreros, los verdaderos, los que aman al Señor y desean servirle en espíritu y en verdad. Y sigue la palabra en Primera de Reyes 13. Mostrándote a ti y a mí cómo llega un viejo profeta, ¿cierto? Y seduce al varón de Dios. Después que después que el rey se ve restaurada su mano, le dice al varón, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le deja sentado que aunque le diera la mitad de su casa, no iría con él, ni comería pan ni bebería agua en ese lugar, porque en el versículo 9 dice, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino donde fueres. Y él se va conforme a lo que Jehová le había demandado, siendo obediente a la palabra de Jehová. Pero luego aparece el viejo profeta y lo seduce. ¿Sí? Y le dice a él, como se ve en el versículo 18, le dice mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y el varón de Dios cree en este viejo profeta y va con él a su casa y come y bebe. Y después el Señor, a través de ese viejo profeta, le dice al varón de Dios, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Tremendo, ¿no? Ahorita les estaba diciendo que el Señor tendría misericordia de quien Él quisiera tenerla y compasión de quien Él quisiera tenerla. Jeroboam, que era un varón pecador que había seducido al pueblo y lo había inducido a la idolatría y a rebelarse contra Jehová. El Señor había tenido misericordia de él y le había restaurado su mano, por lo menos no le había quitado su vida. Y este varón es desobediente a la palabra de Jehová y el Señor le dice que perecerá por causa de su desobediencia. ¿Y quién le impide a Jehová ejecutar su voluntad? Es lo que quiero que entiendas, que el Señor puede tener misericordia, pero el Señor puede determinar que por causa de tu desobediencia, por causa de tu infidelidad a esa palabra que el Señor ha determinado en tu vida y en mi vida, el Señor puede decir, hasta aquí, te desecho, te corto por tu infidelidad. Entonces un punto importante que quiero resaltar en todo esto, siendo un varón siervo de Dios, que el Señor lo usaba grandemente, que el Señor lo envía confiadamente a hacer una obra, que a través de él, ¿sí?, muestra una señal, que es que se quebrara ese altar y se derramara esa ceniza, que escuchaba sus oraciones, que escuchó la oración de ese siervo y a través de esa oración o ese clamor a Jehová le fue restaurada la mano a Jeroboam y llega y se deja embaucar del viejo profeta.
tremendo. ¿Ustedes saben qué es embaucar? Embaucar es cuando hacemos, cuando engañamos, cuando alguien es engañado por inexperiencia o por ingenuidad. Y eso puede ocurrir en tu vida y en mi vida, que seamos embaucados, no sé si por experiencia o por ingenuos. Y ahí es donde debemos estar apercibidos tú y yo. No solamente este varón nos muestra la palabra que se dejó embaucar del viejo profeta. Hay muchos testimonios en la palabra, pero uno de los que más me, me llena es como Josué, siendo también un varón de Dios usado grandemente por Dios, ¿sí? Que reemplazó a Moisés e hizo también proezas iguales o mayores que las de Moisés, se deja embaucar también de los gabaonitas. Tremendo. ¿Sí? Josué 9, 12, 15. Josué 9, 12, 15. Leamos Josué 9, 12, 15. El capítulo, el capítulo 9 del libro de Josué, en el versículo 12, llegan los gabaonitas, que era un pueblo que vivía al lado, y le dice: este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestra casa para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora, ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos también estos, nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Se dejaron embaucar. Pero me gusta Josué porque el Señor te muestra a ti y a mí por qué ocurre este embaucamiento, como te lo revela en este capítulo, en este versículo 14 del capítulo 9 del libro de Josué. Dice: porque no consultaron a Jehová. Porque no consultaron a Jehová. Ocurre esto. Josué no se postró ante el Señor a consultar a Jehová, a decirle: Señor, esto viene de ti, me están diciendo la verdad, no me están diciendo la verdad. No. Ellos hicieron conforme a su voluntad, no a la voluntad de Jehová. Y encima le hacen promesas y le perdonan la vida, que después no pudieron hacer nada porque ya les habían jurado por el nombre de Jehová. Todos conocen esta historia, la estoy poniendo de presente. Lo mismo le pasó a ese varón. Ese varón, para ser un siervo del Dios vivo, un varón de Dios, tenía necesariamente que tener una comunión con Jehová. Y lo que tenía que hacer era consultarle a Jehová si lo que le estaba diciendo el viejo profeta venía de Dios o no venía de Dios, si era verdad o no venía de Dios, o era mentira. Y tú has visto muchos siervos de Dios clamando a Jehová pidiendo una respuesta. Elías le decía al Señor: respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo conozca. David le repetía: consulta al Señor, me entregará este pueblo. Daniel, todos sus siervos consultaban a Jehová lo que se requiere de ti y de mí. Daniel en el libro Daniel en su capítulo 2, versículo 20 y algo, 28, si no estoy mal, a ver. Dice que el Señor de los cielos es el que revela. Quien revela los misterios, a ver. Daniel capítulo 2, versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que le acontecerá en los postreros días. El Señor es quien te revela a ti y a mí las respuestas,
lo que tú requieras, lo que tú necesites, si te postras ante los pies de Jehová y clamas a Él, como dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé, el Señor te responderá, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Le reveló las visiones y los sueños a Nabucodonosor. No te va a revelar a ti si tú también eres un siervo de Dios, también eres un hijo de Dios, que caminas conforme a su voluntad. Entonces, no podemos pecar por ingenuos o por inexpertos, porque usted sabe cuáles son las artimañas del maluco, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, seduciendo, porque es el rey del disfraz, de la artimaña, de la seducción, de la astucia. Y si usted y yo no nos apercibimos ni clamamos a Jehová, siempre vamos a ser una víctima o embaucados por Satanás. Y quiero dejar un precedente, o sea, quiero que tú y yo, que ya que estábamos hablando de Josué, Josué habla de la fidelidad del Señor y yo quiero que esta fidelidad que el Señor sea ratificada hoy en tu vida y en mi vida. Josué en su capítulo, en el libro de Josué en capítulo 21, en el capítulo 21, 43, habla de cuando Israel ocupa la tierra, ¿cierto? Y enseña la palabra. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, dice Josué. José está hablando de la fidelidad de Jehová. Cuando Jehová promete algo, lo cumple, porque su palabra no cae a tierra. Pero también Josué en el 23:15 te dice a ti y a mí: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Por qué? Si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Si vas y te postras ante otros dioses, si me eres infiel, si me desprecias a mí por correr tras la idolatría, y hay muchas formas de idolatría que tú y yo conocemos, entonces estarás obrando conforme a lo que a Jehová no le agrada. Y dice que toda palabra mala también vendrá sobre ti, así como Josué te mostró que Jehová fue fiel a su palabra y le cumplió todas esas promesas que le hizo al pueblo israelita, y promesas que ha hecho a tu vida y a mi vida. Por eso el Señor desarraigó toda esa obra mala que había hecho Jeroboam, que hizo que el pueblo se convirtiera a la idolatría, porque creó esos becerros, hizo altares y hizo sacrificios, y son cosas que el Señor no se agrada. Y le dijo: este fue el becerro que te sacó de Egipto. ¿Se acuerda que cuando Moisés sube al Señor a buscar las piedras, las piedras del pacto, que sube con sus 12 piedras? Después que está allá, el Señor le dijo: baja, porque ese pueblo ya se ha corrompido. Ya habían presionado a Aarón para que le hiciera un becerro de oro, y cuando Moisés viene y ve que están adorando ese becerro, quiebra las piedras del pacto. ¿Por qué? Porque a veces no amamos tanto a Dios, y apenas Dios nos ayuda,
luego después nos olvidamos de Él. Necesitamos ser fiel a Jehová. Necesitamos caminar conforme a su justicia. Necesitamos amarlo en espíritu y en verdad. No solamente cuando recibimos una ayuda, porque el Señor quiere mantener una comunión íntima contigo y conmigo. Hermano, estos videos saben que tienen una presión y es por el tiempo y en especial a mí que se me cortan. Entonces no me puedo, siento que no me puedo expresar todo como quisiera que el Señor les hablara. La limitación es el tiempo. Quisiera mostrarles tantas cosas, escudriñar la palabra con ustedes, porque esta palabra nos nutre, nos edifica, ¿sí? Nos fortalece. Pero la gloria sea para Jehová. Espero que esta palabra que hemos compartido hoy caiga en buena tierra y dé fruto en sus corazones y que también le permita a edificar a otros en ese camino que tenemos que recorrer haciendo la voluntad de Jehová, ganando almas para Cristo. Los amo mucho en el amor de Cristo. Esta palabra es para la gloria de Jehová, para el enaltecimiento de su nombre. Eh, Siempre toda la alabanza será para Él. Amen al Señor con todo su corazón. Persigan y luchen por caminar conforme a su voluntad. En eso está la victoria. Y en todo momento alabemos, glorifiquemos, pero sobre todo mantengamos esa comunión con el Cristo vivo, ¿sí? Y que sea Él hablándonos en todo momento para que podamos realmente caminar conforme a su voluntad. Los amo mucho en el amor de Cristo. Que el Señor Todopoderoso sea guardando su vida y mi vida y dándole la gloria por esto, Señor. Bueno, Padre Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque has permitido